A hablar con el señor Óscar Valdés, oficial retirado del Ejército peruano, ex ministro del Interior y ex primer ministro, y naturalmente queremos conocer su opinión respecto del nuevo ministro del Interior que ha prestado juramento el día de ayer. Usted lo conocía de antes, tenía referencias, si no es el caso, ¿qué es lo que ha podido concluir de las lecturas que sin duda ha hecho sobre la personalidad y la trayectoria del señor Díaz Zulueta? Muy buenos días, Fernando. Buenos días, señor Valdés Dancur. La información en fuente abierta del día de ayer prácticamente da una descripción del nuevo ministro del Interior, ¿no? Y vemos que ha tenido problemas en Lambayeque, ha sido prácticamente sacado del puesto. Es una persona que ha sido viceministro del señor Santibáñez. Da la impresión que va a ser esto un continuismo y el señor Santibáñez va a seguir manteniendo poder en el Ministerio del Interior y realmente no nos augura una buena gestión. Sin embargo, nosotros le deseamos la mejor de la suerte porque hoy día el Perú lo que necesita es unidad. Y creo que la Presidenta de la República de alguna manera ha entendido que este problema de la inseguridad, la única forma de solucionarlo es a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todos los actores que tienen que participar activamente. Ahora, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no debe ser motivo de un asambleísmo, sino que debe reunirse para aspectos concretos parcialmente. Por ejemplo, si se necesita hacer una reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público, se tiene que reunir con la Junta Nacional de Justicia y con los involucrados para ver cómo se va a reorganizar estas instituciones. De igual manera, si se necesitan leyes para castigar más duro a la delincuencia flagrante o para expectorar a los malos policías de manera sumaria, se tendrá que reunir con el Congreso para poder sacar las leyes pertinentes. Entonces, creo que en este Consejo Nacional de Seguridad tienen ahí todas las herramientas para dar solución a este problema que nos hace vivir en zozobra. Pero tratando de contestar su pregunta respecto al ministro, yo creo que realmente la presidenta Boluarte no tenía dónde llamar más. No creo que gente que de buen andar y gente que tenga prestigio se pueda integrar a un gabinete que realmente vemos que realmente no es el más adecuado y no están haciendo bien las cosas en este tema para el país. Correcto, pero era una oportunidad. El señor Eliche, con quien conversamos antes de empezar esta entrevista con usted, decía, la presidenta ha perdido la oportunidad justamente de hacer un viraje que la ciudadanía le está reclamando. Usted dice, por otro lado, que no tenía alternativa a la presidenta, no tenía otros candidatos. Quién sabe, lo que no había era voluntad política para, en efecto, abrir y cambiar el rumbo de cómo se está conduciendo el gobierno en materia justamente de inseguridad, pero sobre todo en el diálogo que debe primar entre los actores. Cuando ocurren situaciones como la que estamos encarando, se piensa en la gran revolución. Hay que reformar el Ministerio Público, hay que reformar el Poder Judicial, hay que cambiar la policía, pero sabemos que esos son procesos largos en el tiempo. Hoy por hoy necesitamos medidas urgentes. ¿Cuál sería, en el caso de usted estar en este momento en los zapatos del nuevo ministro, la primera decisión que tomaría? La primera decisión que se debe tomar, repito, es en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Él debe ser el gran articulador. Él es el que tiene que ser el que le tiene que hacer sus requerimientos para darle solución a este problema, porque no depende solamente de la policía y del Ministerio Público. Este es un problema más transversal, ¿no? En cuanto al tema de la presidenta, parece que ella ya tiene una forma de designar sus ministros, pero acá la gran pregunta que hay que hacernos, ¿cuál es la actitud del Premier? El Premier es el que elige, le presenta a los candidatos a la presidenta y juntos decide, claro, al final la presidenta es la que toma el poder. ¿Cree que el Premier sugirió al viceministro? Me imagino que sí, pero por eso le digo, ¿cuál es la actitud del Premier de la República? Acá este problema de la inseguridad no solamente es cambiar ministro del Interior, el problema va más arriba. Yo creo que acá lo que se tiene que hacer, si se quieren cambiar las cosas, es cambiar también al Premier, ¿no? Porque el Premier es la persona que dirige el gabinete, es la persona que recomienda a los ministros a elegir, y creo que estamos obviando la participación de este importante señor, ¿no? ¿Y qué tipo de Premier deberíamos tener en reemplazo del señor Adrián Sen?
Un premier que no trate de cubrir a la presidenta, un premier que no quiera ser el abogado de la presidenta, un premier que no sea el traductor de la presidenta. Necesitamos un premier que tenga liderazgo, que maneje un gabinete, que le dé mucho dinamismo y sobre todo que insista en los problemas cruciales que tiene el país, y el principal hoy día es la inseguridad ciudadana. Ahora, justamente lo que usted dice está contra la actitud que ha mostrado el señor Adrián Sen en un artículo que ha publicado el domingo en el diario oficial El Peruano, en donde cree que lo importante es establecer que el origen de los problemas de nuestro país y las dificultades que se tiene en la gestión política son los caviares. Y eso parece coincidir con lo que había venido diciendo el señor Cerrón, que el señor Santibáñez debía quedarse en el ministerio porque lo querían sacar los caviares. ¿Qué piensa usted de esta actitud divisionista que opone a los peruanos entre sí y que cree que la frontera pasa por ideologías y no por corrupción o no corrupción? Sí, a mí me parece que este tema de los caviares, que yo no comulgo con ese nombre. ¿Por qué no comulgo? Porque realmente hay que identificar las cosas tal cual son, ¿no? Antiguamente a esas personas que tenían ese tipo de inclinación, recuerda usted, le decían los rabanitos, ¿no? Porque eran rojos por fuera y blancos por dentro, eran más blancos que rojos. Y les gustaba la buena vida, pero vivían del Estado. Pero eso yo no creo que sea el problema. Acá se le está echando, inclusive el ministro anterior decía que los caviares estaban en contra de ellos y que él estaba limpiando el Ministerio del Interior de los caviares. Oye, esa es una mentira tremenda. Le estamos dando demasiada importancia. Es cierto que han habido gente que quiere vivir del Estado. Hay gente que quiere realmente lucrar del Estado y busca influencias. Pero para eso hay el liderazgo. Para eso tenemos un ministro del Interior que sin hacer tanta bulla ha podido sacar a esas personas. Tiene todas las herramientas para sacarlas. La mayoría son CAS. Entonces yo creo que se está sobredimensionando y se está viendo fantasmas donde no hay. Acá lo que falta es liderazgo. No echémosle la culpa de todo lo que pasa en el país a los caviares. Señor Valdés, yo le ruego que nos espere un instante, vamos a ir a una pausa y quería preguntarle algo que tiene que ver con su experiencia personal. Usted ha sido el último miembro del ejército que ha sido ministro del Interior. Y aquí estamos ante una dificultad para dar con una armonía adecuada entre Fuerza Armada y Policía. ¿Qué piensa que se debe hacer respecto de eso, puesto que se ha declarado el estado de emergencia y tenemos a militares patrullando en las calles? Yo quisiera que nos diga cómo se debe concebir la colaboración entre la Fuerza Armada y la Policía en el estado de emergencia en particular y en general para la lucha contra la criminalidad en el Perú. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa. Son las